Saludos amigos. En la escuela nos dijeron que Alonso de Ojeda fue el primer gobernador que tuvo Santo Domingo, que vino con el almirante en su segundo viaje y que murió aquí también. Pero resulta que ese caballero le decían el caballero de la Virgen, porque era un devoto de la Virgen de la Altagracia extraordinario. Cosa que choca con el hombre era un asesino. El hombre desde que llegó aquí lo primero que hizo fue mandar a cortarle el cuello a 40 caciques indígenas. Y después fue a Puerto Rico y acabó con los indígenas. Y en Sudamérica no se diga. Bueno, la historia es larga. El asunto es como que uno se pregunta muchas cosas, ¿no? De este señor que fue enterrado aquí, ahí donde están las ruinas de San Francisco, donde hoy está la iglesia de la Altagracia, creo, si no me equivoco. Pero esa tumba, con sus restos y la tarja, desapareció. ¿Qué pasó? ¿Quién se llevó eso? ¿Quién se robó esa tarja? ¿Para dónde se llevaron esos huesos, esos restos de Alonso de Ojeda? Para hablar de eso, tenemos invitado hoy a King Sánchez, de quien ustedes han oído hablar aquí en este programa muchas veces. King es el autor del libro Guía de Anécdotas, Cuentos, Crónicas y Leyendas de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Y es un consagrado a esa zona. Esa es su vida. Es un gran investigador, minucioso, detallista de cosas que muchos no vemos cuando andamos por ahí, pero él sí, él se ocupa de eso y por eso escribió ese libro y sigue en esos menesteres. Con él vamos a hablar en un momentito de este tema. ¿Qué pasó con esa tumba? ¿Quién fue este hombre? ¿Para dónde se llevaron esos restos? En un momentito, comenzamos. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vamos. El conflicto bélico se extiende ya por tercera vez. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Banco BHD, el futuro que quieres. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad. Y juntos
¡Feliz Navidad! Les desea su Café Santo Domingo y toda la familia Indubano. Kim, bienvenido. Gracias, Freddy. Encantado de estar aquí contigo. Y gracias a ti por aceptar acompañarnos en este programa especial que se sale de lo tradicional, pero tiene su razón de ser porque estaremos de viaje en el momento en que se lance al aire. Una cosa, antes de que entremos en el tema de Alonso de Ojeda, ese libro tuyo todavía se consigue. El libro está agotado. Yo nunca pensé que ese libro se iba a agotar. Pensé que se quedaría en los anaqueles, etcétera. De verdad que sí. Fue una idea de Luis Molina. Luis Molina me dijo, tú vas a escribir ese libro porque tú me cuentas todas esas cosas y yo pensaba que las sabía todo el mundo. Me decían, no, las saben un grupito de ustedes. Es verdad. Y me convenció y realmente lo que yo quiero es que todo el mundo conozca por una razón. Nadie se enamora, nadie le tiene amor a lo que no conoce. Y nadie defiende aquello a lo que no le tiene amor. Solamente a través del conocimiento del tesoro patrimonial que es la ciudad colonial de Santo Domingo, podremos lograr que la gente se enamore de ella y sobre todo que la defienda. Porque siempre ha necesitado defensores y no han sido muchos. Queremos que sean muchos, que todos sepan el tesoro que tienen. Kim, háblanos de esto, de esta tumba de Alonso de Ojeda, que se supone que fue violada y esos restos se perdieron en tiempo de la Revolución de abril del 65, según se dice. Para empezar, te voy a decir que Alonso de Ojeda fue uno de los guerreros principales, más destacados de la reconquista de España. Aparte de haber venido con Colón en el segundo viaje, también fue autorizado por el rey Fernando a viajar, a hacer expediciones a América. De acuerdo a los contratos que había hecho Colón con la corona, tenía la exclusividad. Pero Fernando a Colón lo engañó por todos los lados. Lo estafó en todas las formas que pudo. Y una de ellas fue autorizando a Ojeda a hacer expediciones a América. De ahí que él fuera a parar por las costas de Venezuela y todo ese sitio. Siempre él fue que le dio el nombre a Venezuela. Sí, ¿no? Siempre nos dicen a nosotros lo de que él capturó a Caonabo y la historia que nos cuentan es corta, pero la historia de ese señor por allá es tremenda. Y a pesar de que tú habías dicho que fue un combatiente contra los indios, ¿tú sabías que se casó con una india? Ajá. Una india Guaipú. Venezolana, a la que le puso por nombre Isabel, con la que tuvo 2 hijos, y se casó con ella legalmente, es decir, por la iglesia y la ley. Y murieron juntos. Ahí viene una historia que no voy a adelantar, pero vamos para allá. Esa tumba de Ojeda no fue exactamente cuando la revolución. Algunos dicen que fue durante el gobierno de García Godoy, que ya la revolución había pasado y estábamos en la época, como diríamos, de la pacificación o la transición hacia las elecciones. Otros dicen que fue exactamente cuando comenzó ya el gobierno del doctor Balaguer, que llamaríamos como el 67, podría ser. El hecho es que en el Listín Diario apareció la foto y el artículo de que se habían robado los restos de Alonso de Ojeda en el portal de las ruinas de San Francisco. Ojeda murió arruinado aquí en Santo Domingo. Arruinado, y todo el que se arruina queda sin amigos, y con muy pocos amigos. Y él pidió a los monjes de San Francisco que lo enterraran a la entrada de la iglesia para que todo el mundo pasase sobre su tumba, para que todo el mundo pisara su tumba y se diese cuenta de lo transitoria que es la gloria mundana. ¡Wow! ¡Qué filosofía! Así lo hicieron y lo enterraron allí. Pero
andando el tiempo, eso prácticamente casi se olvidó. Cuando los restos aparecieron en la década de los 30, hubo un gran revuelo y los restos fueron trasladados al convento de los dominicos, en lo que se hacía una restauración o adecuación, vamos a decir más que restauración, de las ruinas de San Francisco. Cuando se terminó eso, entonces se decidió ponerlo en su tumba de nuevo. Para ponerlo en la tumba se escogió hacer una placa de bronce que cubriese la tumba. Esa placa de bronce la hizo don Manolo Pascual. Manolo Pascual, vamos a ver la foto de Manolo Pascual, fue el primer director de la Escuela de Bellas Artes. Aquí. Español. Español. Vino aquí corriendo de la guerra, como muchos otros refugiados, y don Manolo Pascual, con el que me encontré una vez en las ruinas de San Francisco en su última visita a Santo Domingo, vivió en la parte del manicomio. Si usted va a las ruinas de San Francisco, ve un portal que tiene sobre la puerta principal un busto del padre Villini. En esa área vivió Manolo Pascual. Ahí había manicomio. Ahí el manicomio que hizo el padre Villini. Okay. Y entonces, él vivió ahí y me confesó a mí que ahí tuvo su mejor y más amplio estudio y donde él fue más creativo. A él le encargaron la placa de Alonso de Ojeda. Para la tumba. Para la tumba. Entonces, vamos a ver la placa, ahora en la foto, vamos a ver la placa que él creó para la tumba de Alonso de Ojeda. Placa que yo vi en muchas ocasiones, gruesísima, de bronce, en algo pesadísimo, que en las fotos que salieron en el periódico, cuando violaron la tumba, se ve la placa a un lado. Se llevaron los restos, pero la placa la dejaron ahí. 3 días después, también se llevaron la placa. Pero evidentemente que fueron unos cacos, unos ladrones diferentes al que se llevó los restos. Para venderlo por libras, seguro. Me preguntó, por cierto, Manolo Pascual por la placa. Y yo le dije, bueno, la placa desapareció. Sin embargo, en el Museo de Historia y Geografía, yo vi, antes de que pasara todo el desastre que pasó ese museo, yo vi la matriz de yeso de esa placa. No sé si habrá aparecido o si entre las cosas que botaron en el furgón, el escándalo del furgón, habrán botado eso. Pero bueno, ya veremos si lo encuentran. ¿Qué sucede? Cuando aparecen esos restos, como te dije, lo llevan al convento de una manera muy solemne, y cuando terminan la tumba, lo retornan, lo depositan allí, ponen la placa, y hasta la Revolución. Después de la Revolución, de repente esa noticia y la foto, la placa echada a un lado y la tumba violada, y se llevaron los restos de Ojeda. Hasta ahí. Y durante muchísimos años, hasta el 82, el misterio envolvió eso. En un país chismográficamente muy activo, nunca se supo qué pasó con los restos de Ojeda. Algunos decían que alguien, quizá uno muy fanático de Caonabo, botó los restos de Ojeda. Otros decían que el gobierno se los había cedido a Venezuela, pero eso se quedó siempre en rumores. Hasta que un periodista español que vino cuando la Revolución y era un admirador de Ojeda, porque Ojeda tiene una historia muy, muy hermosa. Él le llamaban, como tú dijiste bien, el Caballero de la Virgen. Él tenía un retrato bordado de la Virgen que usaba bajo su camisa, y según dicen, a él nunca lo hirieron, y fue el hombre de las 1000 peleas y nunca fue herido, porque andaba con la Virgen, su protección. Bueno, la Virgen protege al que la anda, el otro se muere. Entonces, ¿qué pasa? Este señor era admirador y fue a ver la tumba. Y cuando él fue a ver la tumba, encontró que había sido violada. Se quedó con eso en la cabeza y empezó a investigar años después. Y buscando y buscando y buscando, fue a parar
a donde el cura Fernando Campo del Pozo, en Venezuela. Y Fernando Campo del Pozo, un sacerdote, le confesó que él se había robado los restos de Ojeda. ¿Cómo? Porque aquí no los apreciaban, aquí no los tenían en cuidado. Bueno, pero teníamos debajo de una placa gruesísima y en un lugar muy especial. Y sí, eso no es cuidar, pero bueno, parece que se necesitaba tener un par de guardias ahí. Y yo creo que va a haber que tener un par de guardias en cualquier cosa que tenga valor aquí. Bueno, por lo que estamos veo. viendo, por Sí. lo que pasó en el Parque Duarte, estamos viendo que hay que reforzar esa idea. Cuidado con los restos de Colón, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Este cura le confiesa que él se llevó los restos, que cogió 900 gramos de los restos, los puso en un sobre y decidió llevárselos para Ciudad Ojeda, en Venezuela. Y que antes, un detalle interesante en el artículo de Vázquez, y que antes de él salir de aquí, él hizo notariar la legalidad de esos restos, la autenticidad de esos restos, lo hizo notariar con autoridades oficiales y eclesiásticas. De República Dominicana. Eso dice el artículo. Para cualquiera que lo quiera ver, búsquenlo en internet. Dicho sea de paso, eso dijo el cura. Entonces, lo del regalo, parece que tiene ahí un asidero, ese rumor de que fue un regalo, no un robo. ¿Ves? Entonces, vamos a ver también cómo fue la solemnidad con las fotos, la solemnidad con que se trasladó. Vamos a ver primero la tumba vacía, y luego de la tumba vacía vamos a ver esa solemnidad con que ustedes ven todo el mundo de etiqueta depositando los restos de nuevo, entrando al nicho, a la Eso fue a la cuando cripta. se devolvieron de Venezuela para acá. No, eso fue cuando se sacaron del convento de los dominicos para llevarlos a la cripta en San Francisco. Esa es la puerta de San Francisco, vista desde adentro hacia afuera. Entonces ustedes ven a esta gente dejándola ahí. Ahora hay otra foto en la que ellos están ya adentro de la cripta. Miren ustedes, ahí están depositados en la urna los restos de Ojeda. Todas esas personas son importantes funcionarios del gobierno de la era. Porque eso fue durante la era. Ese Héctor Trujillo, ¿no? Héctor Bienvenido Trujillo Molina. Exactamente. Era presidente en ese tiempo, creo. Exacto. Y todos los demás son prestantes personas que, vamos, no vamos a empezar a decir para no se quede alguien en el tintero. Ahora podríamos ver la tumba vacía, la cripta vacía, que es interesante también de ver. Ahí está la cripta vacía. No es poca cosa. Bien. Pero ¿qué hace el cura este? Se lo lleva para una ciudad que crearon en Venezuela, que se llama Ciudad Ojeda. Con el nombre de Alonso de Ojeda. En esa ciudad, que fue creada en honor a este señor, que parece que en Venezuela le tienen más estima de lo que nosotros tenemos aquí por muchos otros grandes conquistadores. Hay un grupo de intelectuales, escritores, escultores, artistas en general y un investigador que quieren hacer un monumento, un homenaje, más que el nombre de la ciudad, quieren algo más. Y el cura ya le había regalado a una persona del ayuntamiento los restos, y esa persona los tenía en una caja de cristal. ¿Ves? De tenerlos en esa caja de cristal, hacen contacto con él y deciden como que ya es tiempo de que se sepa que los restos los tienen ellos. Y en el parque principal de Ciudad Ojeda levantan un monumento donde depositan los restos de Ojeda. Que dicho sea de paso, los restos de Ojeda estaban al lado de los restos de Isabel, su esposa. De la esposa. La india Guayú. ¿Aquí o allá? Aquí. Ajá. Porque hay un detalle que se me había olvidado decirte. Resulta que 3 días después de muerto Ojeda,
su esposa va a visitar la tumba. Y mirando la tumba de su esposo y orando ante ella, Isabel se desploma y cae muerta sobre la tumba. Wow. Dice un disco por ahí que si se muere de amor, pues ella se murió de amor. Ella cayó sobre la tumba. Wow. Ahí tenemos una historia que es bella de por sí. Entonces, ¿qué sucede? Esos dos restos están juntos, en los 900 gramos, esos. Ok, en lo que tiene el cura ya. En lo que tenía el cura. El cura se lo pasa al individuo del ayuntamiento, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero está también la foto de él por ahí con la cajita de cristal en que él los tuvo durante mucho tiempo. Y lo pasa al grupo este, y entre todas las autoridades que lo reciben, cuando él se decide entregárselo a esos intelectuales, lo reciben las autoridades oficiales y eclesiásticas de Ciudad Ojeda. O sea, vamos, a la franca, aquí estamos santificando un robo de algo que es patrimonial. Un robo legalizado, porque él se lo llevó con notariado. todo. O sea, notariado. Yo quisiera saber qué notario y qué eclesiásticos de aquí autorizaron y dieron su firma. Ese documento por ahí. Debe existir algo por ahí en algún sitio bien escondido, porque nadie lo ha visto. Entonces, deciden hacer un monumento. Y vaya descaro o desfachatez o lo que tú quieras, o simplemente una muestra de, caramba, así lo hicimos y qué. ¿Sabes qué forma tiene el monumento? Señores, veamos el monumento. El monumento, ahí tienen ustedes el parque en Ciudad Ojeda, el parque principal, la plaza principal. Y si hacemos un acercamiento, vamos a ver que representa, pues nada más y nada menos que esa es una reproducción en cemento con piedra a los lados y ladrillo del portal de las ruinas de San Francisco. Todos los que van a bailar con los bonje los domingos saben que ese es el portal. Mírenlo, idéntico, exactamente igualito. Y ustedes ven algo que se ve oscuro en el centro. Vamos a ver el acercamiento de qué es eso oscuro. Esa es la India Isabel sobre la lápida de donde está enterrado su esposo. Cuando y ella cayó también, muerta. Exacto, cuando cayó muerta. Wow. O sea, miren ustedes cómo los venezolanos han apreciado el romance de Isabel y Alonso de Ojeda y cómo han apreciado toda la historia como para ponerla a ella tendida sobre la losa que cubre la tumba de ambos. Danos un segundito, Kim, para cumplir un minutito nada más y volvemos con esta interesantísima historia que deja a uno clavado que no quiere ni hablar. Adelante. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. En 75 años, el Banco Central ha trabajado sin descanso, innovando permanentemente para continuar construyendo un futuro mejor. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy Laura Lascuaga, Miss Universe Colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma. Forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma. Seguimos escuchando a Kim Sánchez
con los datos interesantísimos de esta historia de Alonso de Ojeda, su vida, su tumba, el robo de la tumba. King, te doy el bate porque creo que está tan interesante el tema que resultaría necio que yo siga hablando. Alberto Vázquez, el que descubrió toda la historia y el que logró la confesión del cura, publicó eso en un periódico de Barcelona. El Nacional, en febrero del 2017, publicó la historia completa. Así que pueden buscarla en los archivos del Nacional, en internet, y ustedes verán que ahí está todo, con pelos, puntas y señales. Uh-huh. Entonces, es un robo confesado, confesado y proclamado con monumento incluido. Wow, Dios. Y nosotros estuvimos todos en la inopia de no saber dónde estaban los restos, qué había pasado durante, imagínate, del 67 al 82. ¿Pero todavía están en Venezuela o ya? Están ahí en la plaza, enterrados en esa plaza. Allá en Venezuela. Exacto. En esa plaza que vimos, bueno, debajo de ese arco que reproduce ese portal de la ruina de San Francisco, bueno, ahí están enterrados los restos de los dos, de Isabel. No tenemos derecho a reclamar porque fue entregado legalmente. Bueno, legalmente no sé cuáles fueron los legales, cuáles fueron las autoridades, ni eclesiásticas ni oficiales. Para nosotros había sido un robo y eso se había desaparecido para todo el mundo en general aquí. Si hubo un acuerdo de aposento, fue un aposento muy bien cerrado. De todos modos, él fue el fundador de Venezuela. Él fue el descubridor. Y él se casó con su india. Y se casó con su india, que era venezolana, era de la... Y fue un gran amor, tan grande amor que ella se muere de amor frente a él. Exacto. Nosotros tenemos nuestra historia también, anterior a esa, porque proclaman que ese fue el primer matrimonio legal entre un español y una mujer de América. Uh-huh. Pero nosotros tenemos el caso de Miguel y Catalina. Ajá, de eso te iba a preguntar, pero esa no fue matrimonio... No, matrimonio legal. Legal. Y no fue previo. Previo hubo todos los amores como es ahora mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, santificado por el matrimonio luego, y los hijos de Miguel y Catalina fueron inscritos en los libros de población como españoles, porque eran hijos de español. Que me dicen que uno de esos hijos fue con Cortés a la conquista de México. Y estuvo como funcionario en el virreinato. Ajá. En México, virreinato de la Nueva España. Hijo de nuestra cacica. Hijo de nuestra cacica. Y sabrá Dios la descendencia que tuvo por allá, ajá, porque perdimos el rastro de eso. Hasta ahora, habrán algunos investigadores que quizás lo han seguido y lo tienen, pero sería bueno que lo dijeran. En fin, la historia de Miguel y Catalina es la historia de la razón por la cual la ciudad de Santo Domingo está en el sitio que ha sido localizada y que fue fundada. Uh-huh. Porque si Miguel no llega por aquí y se enamora de Catalina, no atrae al resto de los españoles para acá. Si hubiera quedado en Pajarito. Eso bueno, no, ni en Pajarito siquiera, porque en Pajarito vinieron precisamente cuando ellos vinieron, fue por Miguel y Catalina que establecieron la ciudad en el 1498 del otro lado. Uh-huh. Luego Obando la traslada para acá, pero la razón por la que ellos conocen este sitio es por Miguel, que vuelve a la Isabela por el problema que tuvo y lo resuelve. Miguel, que era capitán Miguel Díaz, que vino con Colón. Miguel Díaz de Aux. Y tuvo problemas con Colón y salió disparado para abajo. Exacto. Él tuvo problemas porque él había herido a un sirviente de la casa de Colón y evitando la justicia mandó corriendo para acá, encontró asilo con Catalina y entonces los amores y todo, y lo dijimos. Eso podríamos tenerlo. Pero el punto más interesante de todo esto es que Manolo Pascual vive en las ruinas de San Francisco, crea la placa, la hizo ahí, esa placa se la roban. Manolo Pascual es uno de los grandes pintores, escultores. Hay esculturas de él en la Galería de Arte Moderno, y muchas colecciones particulares tienen obras de él. Fue el primer director de Bellas Artes. Este señor produce aquella placa, se la roban y ahí perdimos una obra de arte. Perdimos una obra de arte. Luego la placa de matriz estaba en un museo y sabrá Dios qué hicieron con ella.
Nosotros tenemos una especie la de yeso, tú la de dices, yeso. Nosotros tenemos una especie de dejadez con nuestras obras de arte. Ahí anda una partida de gente, tienen derecho a pensar como quieran, pero no deja de ser una tontería increíble de que hay que quitar la estatua de Colón o sacarle la mujer que está abajo. Sí. Miren, las obras de arte no se mutilan y se aprecian. Eso se colocó en una época, fue la visión de un tiempo y ahí se debe quedar. Claro. Y nadie tiene el derecho a mutilar una obra de arte. Estar ahora interpretando que no, que la India que está ahí es un acto de genuflexión, Interpretándolo a la luz de hoy. A la luz de hoy. Ok, también dicen que el descubrimiento no es el descubrimiento porque América estaba ahí. Bueno, claro, sí. Y el descubrimiento del Pacífico tampoco es descubrimiento porque estaba ahí. Y la cápsula Discovery no tiene sentido que le hayan puesto Discovery a la cápsula, ¿verdad? Y el átomo estaba ahí. ¿Y quién descubrió el átomo? Bueno, pero es una palabra que significa encuentro o lo que tú quieras. Pero en fin, las obras de arte hay que mantenerlas. Esas historias sucedieron en su momento. La historia no se cambia. Vivimos orwellianamente queriendo reescribir la historia. La historia fue y punto. Claro. Usted no la cambia, usted si quiere puede condenarla y dejar o glorificarla, pero la historia es. En el caso de Ojeda, nosotros perdimos algo. Perdimos algo, pero ya se lo dejamos a los venezolanos que lo aprecian. Seguro. Entonces, pero perdimos una obra de arte en el camino y no sabemos si hubo cómplices. Pero el cura dice que sí. King. Digo, señores, con King hay que hacer 3 programas porque miren la lista de preguntas pero se agotó todo con el tema de Alonso de Ojeda y yo sabía que iba a pasar así, pero bueno. Gracias, King. La verdad que ha sido un excelente programa, especialmente para tantos jóvenes que no saben de estas cosas y que quizás a nosotros nos hablaron en la escuela de esto, pero sabe Dios si a los jóvenes de hoy le están hablando de estas cosas en las escuelas. Yo espero que les hablen de que tienen un patrimonio riquísimo y que ese patrimonio es declarado por la UNESCO patrimonio mundial. Patrimonio mundial. No quiere decir en ningún momento que porque esté aquí sea nuestro. Somos los guardianes de ese patrimonio que es del mundo. Y como guardianes debemos estar alerta. Muchas gracias, King. Amigos, gracias a ustedes. Hasta la próxima.